Cuando tú digas. Bueno, bienvenidos amigos de Marcasur a través de la página web. Es un gusto estar en el día de hoy con Ítalo Pisolante. Ítalo es ingeniero, máster en comunicación política y doctorado en comunicación organizacional. Tiene más de 40 años de experiencia en el área estratégica y comunicación pública y privada. Es socio fundador de la firma Pisolante en Venezuela, que se dedica a la consultoría en estrategia, responsabilidad social, gestión de riesgos, gobierno corporativo, para distintos países de la región. Es habitual comentarista de CNN en español, escribe para la revista Forbes de Estados Unidos y actualmente vive en Madrid, en España, donde ha recibido varios premios y reconocimientos. Ítalo también es profesor en escuelas de negocios, ha escrito libros y ha participado en iniciativas del Banco Mundial, ha sido consejero del BID en Washington, de la OEA, entre otras organizaciones, y bueno, podríamos ir presentándolos, pero nos gusta más hablar con él, Ítalo. Bienvenido, muchas gracias por tu buena disposición. No, soy yo quien te da las gracias de reencontrarme además con una muy querida amiga en aquellos años en los que estuviste trabajando en Venezuela. Ahora que nos encontramos trabajando en el exterior, ya nosotros como firma sabías que trabajamos mucho con empresas, digamos, en la región. Así que ha sido toda una experiencia. Encantado de serte útil a tu audiencia. Muchas gracias, Ítalo. Estamos encantados de tenerte acá y bueno, ¿cómo está España? ¿Cómo está Madrid en este momento? A ver, pasamos de una etapa, estamos viviendo un hecho inédito, y eso es lo más importante, Fabiana, por lo cual las reglas no están escritas y las que escritas están se reescriben todos los días. En consecuencia, vivimos una etapa de confinamiento que tuvo un impacto dramático desde el punto de vista de salud mental, ya no de la bioseguridad, sino de la psicoseguridad. De hecho, ese es el nuevo artículo que publica Forbes ahorita en julio. Que es la salud del pensamiento, porque es la tristeza, es la ansiedad, es el encierro, es la complejidad. Eso sucedió hasta que empezó el proceso de desconfinamiento. El desconfinamiento que empezó a vivirse hace algunas semanas aquí en Madrid pasó a una etapa de euforia, ¿no? Los botellones, que son muchachos que salen con botellas a beber en la calle, o la gente que viene con el revanchismo de romper las cintas que antes protegían los parques para niños porque no podían y no debían jugar. Entonces empezó ese forcejeo, complejidad, y ahora vamos a empezar a entrar en una etapa, perdona, la primera tuvo un impacto social e individual dramático y social. La segunda empezó a tener un impacto económico y en consecuencia político. Entonces había una gran controversia hacia el mundo de lo político y un nivel de exigencia brutal hacia el mundo de la empresa. Y ahora vamos a empezar a vivir esto que se ha llamado nueva normalidad, que es la etapa post-crisis. Y la etapa post-crisis es una etapa donde el consumidor ha cambiado sus hábitos, donde tú aprendiste a contenerte, a cambiar las veces que salías con el temor a que si salgo me puedo todavía, digamos, infectar, porque el problema es que la gente piensa que esto se va a resolver porque se inventen, descubran la vacuna. Y el problema no es que la vacuna Fabiana la descubran, es que me pongan la vacuna, por lo cual los sistemas de salud van a hacer que estos procesos que son más largos de lo que nos hubiese gustado se achiquen. En síntesis, es un proceso donde hay múltiples oportunidades, pero que estamos enfrentando cambios dramáticos en el consumidor. Es decir, hoy más que nunca las marcas están bajo la lupa. El 74% de una investigación reciente de IPOS aquí en Europa hablaba de las empresas, el ciudadano quiere saber qué hacen las empresas. Pero Edelman, en el Trust Barometer, que se presenta en los foros económicos mundial, que fue hace apenas unos meses, se volvió a correr a nivel mundial y dice un número brutal, más del 70% del consumidor está viendo qué hacen las empresas para saber si siguen consumiendo sus productos. Así que es un cambio brutal el que estamos viviendo. Hay un cambio que se está dando en muchos países de la región, que es la vuelta del teletrabajo a las oficinas. Eso significa todo un cambio. ¿Cómo se están comportando en ese sentido? ¿Cómo la gente se está adaptando? ¿Cómo son las comunicaciones? A ver, te pongo un ejemplo personal que es más sencillo para visualizarlo a ti y a tu audiencia. Yo viajaba del mes 2 semanas y media todo el tiempo.
a mi trabajo consultor en América Central, Norte, Suramérica y España. Básicamente mis áreas de operación. En el mes de marzo, 14 de marzo, tenía un viaje para Honduras, donde teníamos una sesión muy importante con una multinacional, y ese fin de semana dijeron, no se puede viajar, y de ese día a hoy permanecí y permanezco en España. Nada de lo que yo tenía que hacer como profesional lo he dejado de hacer. Ningún valor que tenía que agregar desde la perspectiva laboral e inclusive cercana, humana, la he dejado de hacer. Yo he celebrado cumpleaños de yernos cuando no se podía salir de Madrid, viviendo en Madrid a escasas cuadras de mi casa donde vivo en Salamanca, y lo celebramos todos conectándonos por internet. Entonces yo creo que ya como no hay una posibilidad de me gusta o no me gusta, lo haría o no lo haría, sino o lo haces o no tienes nada. El mundo se hizo en algunas cosas blancos y negros. En la práctica esto ha permitido, digamos, mantener una conexión con mi madre y mis hermanas que viven en Venezuela. Nos encontrábamos, hacíamos una cita con un amigo para tomar una copa de vino virtual, dos parejas. Yo creo que esto esto no regresa a situaciones anteriores. Todo lo que estábamos haciendo en el pasado en materia de comunicación va a cambiar. Va a cambiar porque los medios han cambiado. Segundo, porque las expectativas de la gente han cambiado. Y tercero, porque los temores de la gente empiezan a ser factores que detienen querer hacer cosas como ir a un restaurante. Entonces ya no es que abran, es que yo quiera ir al restaurante. Y además la gente empezó a redescubrir elementos en su casa que les gustaba, cocinar en casa, convivir en casa. Entonces, yo creo que el elemento, digamos, de tecnología nos ha ayudado y el elemento de teletrabajo ha funcionado. ¿Cuáles son de esa cara muy propositiva de lo que digo, la parte negativa? Bueno, estás trabajando más que nunca. Es decir, en el pasado tú llegabas a tu casa y tú tenías algún espacio para generar los equilibrios de calidad de vida, los equilibrios entre la empresa, el mundo de las exigencias económicas con el mundo de tus exigencias emocionales familiares. Ese bienestar hoy se ha roto de manera brutal porque tenemos que reaprender la manera de disciplinarnos en cómo vamos a manejar este trabajo desde la casa. Porque en la práctica, a cualquier hora, alguien te llama porque como también está en su casa, cree que tú estás 24 horas. Y en mi caso particular, porque tengo clientes que están a 8 horas de diferencia, yo tengo reuniones a las 2:30, 3 de la mañana. Algunas las puedo cambiar con la comprensión del cliente, pero yo no puedo cambiar la regla del juego al cliente. Es decir, en consecuencia, tiene cosas positivas, sin duda, que ha ido funcionando eficientemente para poder agregar valor y que no es limitativo el confinamiento, es cierto, pero es tremendamente complejo y estresante. Es por eso, Fabiana, y repito el nombre, yo tengo una hija que es psicóloga y vive aquí en Madrid, tiene un despacho bastante exitoso de psicólogos acá, y le propuse que por qué no escribíamos a 4 manos un artículo que yo me lo estaba imaginando que era tanto de bioseguridad, y dónde queda la psicoseguridad o la salud mental. Y ahí es donde van a venir las grandes áreas de oportunidad para los comunicadores, de que estamos hablando no de ingeniería de los mensajes de qué hacer en tiempos de cambio, sino reingeniería de pensamiento de cómo entender cuando la salud que más se está afectando ahora es la salud mental. Exactamente, porque además de estos cambios que tú mencionas, hay un riesgo latente para mucha gente que es la posible pérdida de su trabajo, quien no los ha perdido ya. Ha aumentado el número de desempleo, mucha gente en el seguro de paro, empresas que han cerrado, y todo eso genera una inestabilidad emocional importante. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué consultas has recibido en ese sentido? Absoluto. Bueno, cuando los números son tan dramáticos como lo que tú puedes escuchar de organismos multilaterales, o sea, estamos hablando de que los impactos en términos de pobreza, cuando cuando la clase media se viene a menos básicamente por el cierre de negocios. O sea, el problema es que los emprendimientos se enfrentaron a que sus rentabilidades pequeñas y el gran apalancamiento que tenían con préstamos, no hay forma de pagarlos. Y el problema son los alquileres. Aquí hubo en España, por el sistema de salud, por el sistema de seguridad social, una serie de ventajas que no las hay en Centroamérica y no las hay en América en términos generales. Es decir, aquí los empleados, para que las empresas no quebraran, se fueron a una figura que se llama el ERTE,
que es una figura de un retiro temporal donde el gobierno paga un 70% de tu sueldo y la empresa se libera de ello. En consecuencia, la empresa permanece y garantiza, porque para recibir el ERTE, garantiza que la gente va a volver al trabajo y no lo van a despedir. Sí, pero los paros que se están considerando en el caso de España pueden llegar a 20 puntos, digamos, a finales del año. Es decir, estamos hablando de unos números dramáticos de desempleo. Y desafortunadamente en América Latina, en nuestros países en vías de desarrollo, esto va a generar grandes asimetrías sociales. ¿Cuál es el problema dramático que yo visualizo, Fabiana, y que tú lo puedes conocer porque viviste esa excepcional experiencia de la Venezuela de los últimos 20 años? Y es que las demandas sociales que genera esta pandemia son muy grandes. Son mucho más grandes de la capacidad de los estados, a través de los gobiernos, para resolverla, y de las empresas, o inclusive de las familias. Y cuando las demandas sociales son insatisfechas, alguien resuelve esa percepción de demanda social. Es decir, el mercado, y para esto no hay que ser neoliberal, ni de izquierda, ni de derecha, lo que hay que tener es sentido común. Cuando alguien está esperando algo, alguien va a buscar la manera de satisfacerlo para sacar un correcto y además justo beneficio por satisfacerlo. En el mundo de la demanda social, que es mucho más complejo, las grandes demandas sociales insatisfechas que vivimos van a generar profundos cambios políticos en la región. ¿Por qué? Porque la demanda social la van a satisfacer con propuestas populistas, con propuestas absolutamente engañosas, con propuestas que no van a ser factibles, pero la ilusión me es suficiente para poder resolver mi salud mental, para poder resolver mis ansiedades. Entonces yo apuesto a que esa promesa de cambio político resuelva entre esa demanda social insatisfecha y esa propuesta indecorosa, oportunista, que es populista, en la mitad es la realidad económica. Y desafortunadamente en este momento la realidad económica no nos ayuda, sino que hace más grande el problema social por los problemas de desempleo y más grande la oportunidad de cambios de timón en los gobiernos en el mundo. Esto no es un tema de los países en vías de desarrollo. Fíjate tú lo que pasó ahorita en Francia con el triunfo de los ecologistas que apoyan a Le Pen, alcalde de París, en términos de la izquierda. Entonces los virajes de ese mundo que está buscando construirse en el centro y no en los extremos de la izquierda o de la derecha, empieza a desaparecer porque la gente se polariza. Entonces, los grandes problemas que vivimos ahorita es los neonacionalismos, el aumento de los populismos, el aumento de la compra local para protegerme yo en la pirámide de Maslow, lo primero que me protejo porque tengo que sobrevivir a esto, y esos son cambios dramáticos en términos de el mundo del negocio y el mundo en general de todos los que trabajamos en el sector privado, no digo así el sector público. Claro, ahora en ese contexto donde los gobiernos de alguna manera no se dan abasto con este tema de la pandemia o toman medidas populistas, muchos de ellos, ¿esto no significa una oportunidad para la empresa privada de tener un rol estratégico, de alguna manera aprovechar en el buen sentido esos espacios, esas oportunidades de hacer cosas a favor de la sociedad? Absolutamente sí. Y tan lo que dices, es claro que fíjate, en una encuesta presentada hace una semana en 5 días en el periódico aquí en Madrid, que se hablaba en el caso español, que por cierto puede funcionar perfectamente para transportarlo casi vis a vis en muchos de los países latinoamericanos. El 86% de la sociedad consultada fundamentalmente decía es que era muy importante cuidar a los empleados y que era fundamental contribuir al bienestar. Entonces, las empresas que se ubicaron allí, porque yo estuve haciendo muchas investigaciones porque tengo clientes aquí en España y en América, y ¿qué es lo primero que se decía? Es, oye, las empresas tienen un papel muy importante para desempeñar frente a la sociedad, más allá de cuidar sus intereses. Y cuando veíamos las encuestas, y salió publicado en 5 días, eso era el 78% de la gente que te decía, las empresas tienen que cuidar algo que vaya más allá de sus intereses. Lo otro, en un número altísimo, 74% decía es, las organizaciones privadas deben hacer más de lo que están haciendo, por lo cual hay una expectativa importante. Es decir, esta pandemia ha cuestionado mucho a los gobiernos.
y ha afectado muchísimo a los gobiernos. Panamá, apenas cambiando el gobierno, ya tiene un impacto dramático en la credibilidad de un presidente que acaba de llegar. Guatemala, que llegó hace poquitos meses, ya tiene un impacto dramático. O Francia ya lo tuvo con la derrota que le hizo en las elecciones de la semana pasada. Es decir, pero el sector privado ha tomado un rol protagónico en que puede ayudar a resolver. Pero el sector privado solo no lo puede hacer. Entonces tiene que trabajar en lo individual y también en lo colectivo. Es decir, el mensaje de las investigaciones era el sector de la sociedad era el sector público tiene que pedir más apoyo al sector privado. Todo esto se puede hacer, pero ¿dónde está la gran área de oportunidad de fondo? Cuando tú revisas tus intereses, los pones sobre la mesa y escuchas con humildad los intereses de los demás. Este es el momento de armonizar intereses. Y la armonización de intereses va a ser proporcional a la sostenibilidad de la empresa. Uno de los elementos que a mí me llamó mucho la atención sobre el rol o las expectativas que habría sobre el liderazgo, en este caso el liderazgo de un CEO de la compañía, era contundente. Unos amigos en una investigación que compartieron conmigo privada decían, ¿cuál cree usted que es el rol que debería asumir un CEO frente al COVID-19 y frente a todas estas realidades? Y comparaba a nivel global, sumando las partes, y otro es España y Latam, y Latinoamérica. La primera que era la más importante para América Latina era que los CEOs deben ser más protagonistas dentro de las organizaciones, o sea, visibilizar al CEO de la compañía. Y eso en Latam era mayor que en España. Pero, por ejemplo, asumir públicamente el rol de líder era mucho más importante en España que en Latinoamérica, pero seguía siendo relevante. Y el tercero era iniciar un diálogo con diferentes stakeholders, o sea, público, para lo cual la empresa le es de su interés. Y lo otro era, obviamente, digamos, mantener ese mismo perfil público frente al diálogo social. O sea, esas son las expectativas, digamos, en ese sentido. Entonces, sí, en esta respuesta quizás un poco larga y me disculpo, sí creo que el sector privado tiene una oportunidad gigante. Si entiende que el propósito debe estar perfectamente definido, comunicado y compartido. Si entiende que el colaborador es el centro de todo. Si entiende que requiere una escucha activa de la sociedad, deponiendo arrogancia, porque a veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad para escuchar a los demás. Ítalo, y en la práctica, ¿qué tanto las empresas están aplicando de alguna manera todos estos aspectos que espera la ciudadanía o los consumidores? Es evidente, y las estadísticas lo están diciendo. Las empresas lo han aprovechado en diferentes lugares. Algunas de ellas reestructurando su modelo de negocio. La primera y más visible fue, oye, ¿cómo hacemos suficiente líquidos para desinfectarnos o alcoholes? Y la primera actividad fue como todas las empresas de licores empezaron a desarrollar todos estos productos para poder tener desinfección a partir del uso del alcohol. Lo siguiente fue cómo las empresas manufactureras, empresas incluso de maquila, decidieron empezar a hacer mascarillas. Lo siguiente fueron empresas del sector de líneas de producción, como el sector automotriz en general, cuando empezaron a crear unas respiradores artificiales con las líneas de producción. Empresas que empezaron empresas de tecnología que empezaron a utilizar sus algoritmos para poder ayudar a ubicar personas que podían contaminarse con otras y ofrecer una acción a entidades públicas o entidades privadas. Empresas de tecnología que empezaron, como Zoom, esta que estamos utilizando hoy aquí, a relanzarse y aumentar de manera exponencial su valor en el mercado, porque empezaron a adaptarse a las demandas para las cuales no estaban preparadas, por lo cuales casi que estamos por meses trabajando en puras versiones beta, porque están todo el día cambiando y actualizando lo que nos llega a nuestro sistema. Todas, mi querida amiga, las empresas están haciendo importantes esfuerzos y con logros absolutamente visibles. Ahora, también hay una especie de ensayo y error, porque esta pandemia nadie la esperaba, estamos todos aprendiendo en eso,
y los líderes, por ejemplo, tienen ahora que ejercer su liderazgo a distancia. O sea, hay una serie de factores nuevos que se van corrigiendo de a poco, ¿no? Yo no sé cuáles son los errores más comunes que tú ves que las empresas cometen y que se podrían evitar a nivel de comunicación con su personal o con los clientes. Este es el momento donde surgen algunos arrepentimientos, ¿no? Porque esta situación inédita no tenía protocolos concebidos y hemos corrido todos. Yo he estado trabajando en cientos de protocolos diferentes con ensayo y error. Digo que es el momento a veces del arrepentimiento porque algunas empresas hoy dicen, oye, si yo hubiese hecho, y conjugan ese verbo tan absolutamente destructivo como el si yo hubiera, si hubiese hecho, yo hubiese querido, y todas esas expresiones dramáticas. Hoy es el momento en el que se capitaliza, se materializa mucho de lo que se hizo en el pasado. Es decir, aquellas empresas que construyeron credibilidad y fueron consistentes, la sociedad les dio beneficio de la duda. Y dijo, oye, si ellos han sido así, aunque se equivoquen hoy, déjame volver a escucharlo, porque déjame darle la oportunidad. Y eso han pasado a aquellas empresas que supieron hacer de manera proactiva la construcción de su confianza, es decir, de la reputación, que no es un tema de comunicación, mi querida amiga, esto es un tema de gestión. Es decir, porque el elemento confianza no es porque yo lo digo, sino porque yo lo hago. Es porque mis palabras hablan mucho menos de lo que dicen mis actuaciones frente a la sociedad y frente a mis colaboradores. Errores, digamos, que se han cometido aquí. El primero de todos es subestimar el tamaño del problema. Mucha gente por esa misma apuesta, como si estuviese en un casino, decía, no, esto va a durar menos, esto no es tan grave como lo dicen, y los que llegaron muy tarde pagaron un precio mayor. Entonces, el primer error fue subestimar. Por un lado, subestimar a la complejidad del problema. Y el otro es subestimar la importancia que tenía el recurso humano. Es decir, empezaron a ocuparse más de sus recursos y su realidad económica que a ocuparse de la empresa de la cual estaban preocupados. Mucha preocupación por lo social, pero mucha ocupación de la sobrevivencia económica. Eso se podía entender en el inicio, pero cuando te das cuenta que no hay buena economía sin salud y que no hay salud sin buena economía, no era un tema de blanco o negro. Tenías que hacer convivir dos cosas, como ahorita. Yo no creo que los países se van a cerrar otra vez por más que haya rebrotes, porque el impacto del cambio de velocidad en términos de recuperación es tan dramático que puede haber tantos muertos por pobreza o mucho más que los que hay por la sola pandemia. Con esto, que es un tema polémico, by the way, y que ya hemos estado hablando en diferentes webinars ahorita de Naciones Unidas, que hubo pues 2 días en Cerrona y he estado en cantidades, porque sabes pues que estoy metido en diferentes, digamos, instituciones, en diferentes iniciativas. Tenemos un think tank europeo líder en materia de intangibles aquí en España y hemos hablado de estos temas. Es decir, no puedes detener la economía. Ah, pero es que tenemos que salvar a la gente. Sí, pero es que no detener la economía es salvar gente. Ah, pero entonces tenemos que salvar cosas. No, tenemos que salvar a la gente. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre los protocolos que hagamos, la flexibilización del trabajo, la maximización de la bioseguridad y por encima de todo de la psicoseguridad para ayudar psicológicamente a la gente que está descolocada. Entonces, el haber subestimado estas cosas y el no prepararse fue un error, porque el mundo sigue dando vueltas. Tú me contaste que esta revista, justo cuando me invitaba, tenía que ver con el mundo de los abogados. Te pongo un ejemplo. Mientras todo este lío estaba dándose en España, expresiones como las de BlackRock. BlackRock es la banca de inversión más importante del mundo. Ella misma solo vale más que la suma de muchos países, digamos, de nuestro mundo. Ellos cambiaron, que lo habían dicho en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero de este año, sus políticas de cómo invertir en las empresas. Por ejemplo, los criterios de ellos son lo que en inglés se dice Environmental, Social and Governance Issues. Environmental, ESG, que en español lo han puesto más de A, de ambiente, ESG. Bueno, esos son 3 elementos de cómo la empresa, desde el punto de vista de sostenibilidad, de su acción, de cómo se organiza, buen gobierno corporativo, cómo actúa frente al ambiente, todo el issue ambiental, y cómo se maneja en la vinculación con la sociedad,
que es la parte social, son elementos que hacen que una empresa sea confiable y es en la que yo apuesto al futuro. Pero mientras se estaba dando toda esta tragedia de salud, había empresas que estaban revisando sus políticas de inversión en empresas que se comportaban de una manera u otra. Los números nos estaban diciendo, y eso es un elemento que para mí es clave, y Fabiana vale la pena resaltarlo. Voy a invertir dependiendo de cómo te comportes. Y como yo estoy monitoreando cómo hablan de ti, porque tengo todo un sistema de compliance officers que están chequeando cómo la empresa en la que yo invertí es percibida por los demás, decido si invierto o no invierto. Eso que hicieron en enero para solamente estos criterios ambientales, sociales y de gobierno, evolucionó y en abril volvieron a hacer otros protocolos de inversión que incluían los comportamientos frente al COVID. Tan es así, y este elemento vino para quedarse y es fundamental que en tu audiencia de profesionales, de abogados lo entiendan, es que se ha reposicionado o se ha reinterpretado el rol de los derechos humanos en las actuaciones de las compañías, ¿no? Un país institucional, puro y duro institucional, con mucha disciplina social, quizás por lo pequeño, pero yo también diría que en el caso de Uruguay, por su propia cultura de país, que es lo único, por cierto, que puede entrar a Europa, de América Latina, porque los demás son un desastre. No digo del vecino que está del otro lado del río, ¿no? Por mencionar vecinos, ¿no? La complejidad que se ha vivido en el mes de abril 20, por allí, sacó una entidad de gobierno la obligatoriedad, lo obligante que es lo que llaman la debida diligencia en derechos humanos. ¿Qué es eso y cómo se come? Mi querida amiga, las empresas que no sepan que van a estar sometidas, los compliance officers van a estar sometiendo a la empresa para sus valoraciones, para pedir préstamos, es cómo maneja su área de derechos humanos. Porque hoy derechos humanos es todo. Antes se creía que era, bueno, mano de obra infantil, o el abuso, las asimetrías en el manejo de los géneros y sus retribuciones salariales, o el problema de género. No, es que hoy los temas de debida diligencia son muchísimo más complejos y hay políticas. Por cierto, es un latinoamericano que está al frente en Naciones Unidas, en Ginebra, de estos temas, es un chileno, alguien de la universidad en Chile, Dante Peche, un buen amigo. Algún día, si quieres entrevistarlo, te doy los datos porque es un tipo interesantísimo. Puso ya en español todo lo que significa debida diligencia. Los abogados que tienen vinculación con los temas de derechos humanos, como mi amigo Carlos Ayala Corao, que es un venezolano que fue el presidente de la Comisión Andina de Juristas, hoy vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, y es un hombre de número, digamos, en la academia. Él, todo su tema de derechos humanos está sobre los temas de los roles o los protocolos de hacer la debida diligencia en materia de derechos humanos en la empresa. Son los tiempos por venir. Y ese es un campo muy fértil, una oportunidad para los abogados participar en eso, poner lineamientos, orientaciones, tiene que ver con normas, con leyes, con el nuevo mundo, ¿no? Creo que le harías un importantísimo apoyo a este sector, digamos, profesional, si te investigas y te buscas gente de debida diligencia. Yo con gusto te ayudo dándote algunos nombres. Incluso el propio Carlos Ayala, con el mayor gusto te hago un puente con él. Él está ahora en Washington. De hecho, en términos de pandemia, él hizo un trabajo que está en internet muy bueno de derechos humanos en términos en momentos de pandemia, porque todos estos confinamientos atentan a los derechos humanos, a la libertad. Entonces hay unos borderline, hay unas fronteras chiquiticas entre dónde está el control del gobierno al ciudadano que trasciende a cuidarlo. Ejemplos los hay. Venezuela. Sí, claro que el tema de Venezuela es un tema que hay que controlar por el tema de la pandemia muy mal atendida. Pero ¿dónde comienza la buena intención de ser atendida a la población y dónde comienza la manipulación populista que existe en Venezuela de una ingeniería social donde yo lo que quiero es desmovilizar a la sociedad encerrándola vestida de que se cuide del COVID?
Bueno, entonces, claro que en estos gobiernos populistas hay una parte que tiene que ver con ingeniería social, con fundamentalmente bloquear la movilización social. En España, algunas cosas sucedieron así, o en Honduras también, para bloquear y que no salgan a marchar, haga un toque de queda. No, no, porque es que hay que cuidarse de la pandemia. No, no, lo que no quiero es que vayan a protestar. Entonces, sí, el tema de derechos humanos para los abogados en este momento es clave, es casi para mí una especialización aside de todas las otras cosas que debe tener en su oferta profesional, ¿no? De hecho, hace creo que un par de meses, Mario Vargas Llosa y otros escritores y líderes políticos, expresidentes, firmaron una declaración advirtiendo cómo el tema de la pandemia podía servir de excusa para algunos gobiernos extremar algunas medidas de aislamiento que tenían que ver más con lo político que con lo sanitario, sobre todo en las fronteras, ¿no? Pensando en la frontera México y Estados Unidos, o la propia Venezuela que estás mencionando. Bueno, entonces es un tema muy, muy espinoso en ese sentido. Ahora, volviendo, Ítalo, a la realidad específica del empresario que tiene una empresa, por ejemplo, mediana, que es muy común en América Latina, las pymes, ¿qué recomendaciones le darías a ese empresario que tiene personal a cargo en teletrabajo o que tiene algunos ya trabajando en la oficina? ¿Qué tiene que hacer desde el punto de vista de la estructura o de comunicacional o apuntando a la psicoseguridad de la empresa, ¿no? Que comentabas. Lo primero y más importante es revisar en su modelo de gobierno cómo está estructurada el área de comunicaciones, que debe estar inmensamente cercana, pegadita del liderazgo de la compañía, porque la comunicación es una herramienta de gestión. Lo que comunica es la gestión, no lo que digo, sino lo que hago. Y eso hace que entonces, desde la función, no importa si eres chiquita, si eres grande, no importa si eres con fines o si tienes el lucro, si eres pública o eres privada. Es exactamente igual para todos. Y el elemento fundamental es escuchar. ¿Qué está sintiendo mi gente? El foco número uno es organizarme para poder actuar y para poder recibir información de inteligencia, de esa inteligencia social, de cómo se sienten, cómo están, para saber qué puedes hacer. Ahí lo fundamental es la transparencia, lo oportuno, el tomar el momento oportuno con la información suficiente y repetida de lo que tú estás haciendo para garantizar la sostenibilidad de la empresa en un equilibrio entre el impacto social en el empleo y el impacto económico para seguir preservando las oportunidades de empleo. Hablar con franqueza, hablar con la transparencia, supone no decir todo, sino aquellas cosas que generen una pizca de certidumbre en un mar de incertidumbre que hemos vivido desde hace ya muchos meses y que se va a profundizar en los días por venir. Porque en esta etapa es cuando se están empezando a digerir las implicaciones económicas en el negocio y en consecuencia empiezan a aflorar si voy a poder preservar el tamaño de la empresa que tengo o tengo que adecuarme a realidades. El otro elemento fundamental es flexibilidad. O sea, no es esperar que yo soy resiliente y yo voy a volver a como yo era antes. Nunca vamos a hacer lo que éramos antes. No hay regreso a los esquemas que nos generaban el bienestar en el pasado. Hay del lado de la empresa una reinterpretación de roles que la empresa tiene que acometer y tienen que ver con la flexibilidad de cómo adecuarse y revisar tu propuesta de valor frente a las exigencias del mercado. Por supuesto, entender en esa lectura que hay unos nuevos significados de nuestras actuaciones y tenemos que valorar mucho el que nos ocupamos, de los nuestros y de las comunidades. Y no estoy hablando ni he mencionado la palabra responsabilidad social empresarial. Y yo creo que ese elemento, Fabiana, es clave. No estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de actuaciones socialmente responsables. Entonces, aquí el tema de transformación en la empresa es tremendamente claro. El otro elemento es el trabajar como un sector. Es decir, muchas veces en el mundo emprendedor trabajamos nosotros para hacernos exclusivos. Este es el momento en el que hay que hacer clusters. Es decir, los emprendedores, los industriales de tal área, los comerciantes de tal área,
Es decir, tenemos que aumentar nuestro poder de incidencia trabajando básicamente en diferentes clústeres de interés, porque vamos a tener problemas comunes, con soluciones comunes, y esperar que yo quiero sacar individualmente provecho de la situación es exponerte a que pierdas la oportunidad de construir con otros, que el ambiente donde yo me voy a desempeñar sea bueno para todos. ¿Eso qué supone? Revisar el rol en los gremios. Fundamental tener una visión alineada dentro de los equipos. Es decir, un elemento clave también, y no lo estoy poniendo en los órdenes, sino en la medida en la que voy pensando qué cosas he aprendido de estos meses, es el modelo de gobierno. El modelo de gobierno, antes mencioné el tema de la comunicación, pero ahora quiero hablar de todo el comité ejecutivo, si es una empresa grande, o el grupo de los gerentes que reportan al emprendimiento. Es muy importante dedicarle tiempo a alinear visiones. Las encuestas han dicho que el elemento detonador el elemento que detona cualquier encuentro y que conecta a la gente es cuando comparten un propósito. Y sobre todo cuando las empresas son jóvenes, de millennials o centennials, que lo que valoran es no solamente el why, el por qué hago esto, que es el propósito, sino el how y cómo lo vas a hacer. Esas dos cosas se alinean a nivel de los gerentes. Y eso es conversaciones virtuales. No podemos vernos conversaciones, ahorita las plataformas nos permiten hacer. El otro elemento fundamental es tener el coraje de asumir riesgos. Riesgo significa es todo lo que me funcionó hasta aquí no me garantiza que va a funcionar de aquí hacia adelante y tengo que tomar la decisión de desincorporar algunas líneas de producción o evolucionar con innovación algunas otras y repriorizarlas. Ese elemento de asumir riesgos es fundamental. Y creo que un ejercicio, y con esto cierro dentro de este, no sé si podría llamarlo kit de sobrevivencia, hay la construcción de una matriz de riesgos. Algo que aprendí en todos estos meses, a ver, la palabra aprendí no es la correcta. Algo que pude identificar con fuerza, porque lo decíamos años anteriores, era que era necesario que tú tuvieses conciencia de los riesgos que la empresa tiene para poder mitigar los riesgos. ¿Qué aprendí? Que las empresas estaban menos articuladas en el manejo de sus riesgos de lo que yo hubiese creído, incluyendo muchos clientes míos. Es decir, en la angustia, en la desesperación cuando volviste al Maslow o la pirámide de Maslow más elemental, que es la base, que es cuando el reptil de tu cerebro actúa para defenderme, para poder comer, para poder sentirme seguro. Se olvidaron de la tarea de que había unos riesgos que había que mitigar. Riesgos, por ejemplo, como los que va a haber en los tiempos por venir de nuevas regulaciones en los gobiernos. Riesgos que va a haber de cambios de un competidor que se movió más rápido que yo y encontró un nicho no cubierto y lo convirtió en un gran negocio. Ejemplo, las empresas de delivery. Las empresas están cambiando su modelo. Las empresas de tecnología, creando nuevas aplicaciones para eficientizar los temas de delivery, por mencionar otras. Entonces, sí, yo te diría en síntesis, primero tu gente, organízate bien, define tu agenda de riesgo, define los atributos de cómo quieres ser percibido para empezar a construir consistencia sobre esa decisión, que eso se llama posicionamiento. Desarrolla los mensajes o la narrativa, o sea, cómo vas a echar el cuentico de ese posicionamiento a partir de las actuaciones, y ten muy valorado a los temas de comunicación que son fundamentales para construir confianza. Estas recomendaciones, estos pasos que tú das, sirven para cualquier empresa, incluso también para los estudios jurídicos, ¿no? Particularmente para los estudios jurídicos, porque la falta de institucionalidad va a hacerles el trabajo mucho más difícil a nuestros amigos abogados. Si yo no hubiese estudiado ingeniería civil, yo hubiese estudiado derecho, porque me encanta esa profesión. Y en mi trabajo como estratega, trabajo muy de cerca de firmas de abogados, en todas partes donde opero. Y siempre doy un peso fundamental. La capacidad de moverse de las reglas no escritas que están escribiéndose en gobiernos populistas o en partidos populistas que no van a tener el poder, van a cambiar las reglas del juego en muchas cosas. Anticiparnos con el monitoreo de qué cambios vienen
permitirá desarrollar nuevos productos. Uno de ellos, no hay que esperar, se llama debida diligencia, derechos humanos. Sin ninguna duda. Hay muchos otros, regulaciones de cómo vamos a proteger a la empresa de procesos que aún en países desarrollados como España, con una visión fundamentalmente ideológica de lo que significa la empresa privada, están queriendo hacer que financien los ricos a los pobres. Esa perversa manera de entender de que hay que redistribuir la riqueza. Eso, claro que yo estoy de acuerdo, pero es que la única forma de repartir riqueza es generando empleo y generando oportunidades de crecimiento, porque si no lo que nos vamos a repartir es pobreza. Y esto no tiene nada que ver con una visión capitalista, neoliberal, porque además ese tema, por cierto, mi querida amiga, se está revisando. Y mira los autocuestionamientos que hay en Davos, Suiza, en el foro económico más importante que no lo pueden clasificar ideológicamente de un lado particular. El capitalismo se tiene que revisar. El capitalismo tiene que ser consciente. El capitalismo tiene que ser responsable. Y las empresas, porque no existe un sistema que genere mayor bienestar que las oportunidades que genera el sistema capitalista. Pero no es como era antes, haciendo lo que me venga en gana, sino haciéndolo en función de los equilibrios y la sostenibilidad, que significa capitalismo responsable, capitalismo consciente, como se llama esa tendencia, y se ha escrito mucho de eso. Entonces sí, claro que hay espacio para el mundo del derecho, mucho espacio, porque van a necesitar muchos apoyos las empresas en esta nueva realidad. Perfecto. Bueno, Ítalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, sin duda habrán otras oportunidades, si estás de acuerdo, para tomar estos temas retomados según cómo se vayan evolucionando en esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Siempre que llames, Fabiana, vas a encontrar un sí, con el mayor gusto. Muchas gracias, Ítalo, y bueno, muchos éxitos en tus trabajos de consultoría por la región y en España. Amén. Cuídate mucho y cuídense los demás. Lo mismo, Ítalo, mucha salud. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.